Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, profe, buenos días. Hola, hola a todas y todos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Voy a esperar un poco más para iniciar. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Quiero compartir hoy una presentación relacionada con el coeficiente de distribución propuesto aplicando la ley de Nernst para ese coeficiente de reparto o distribución. Recuerden, estamos hablando de dos líquidos que se encuentran en contacto, que no son miscibles entre sí, es decir, no se mezclan, y que al ser dos líquidos estamos hablando de que actúan como solvente de algún elemento o compuesto químico que va a actuar como soluto. Así es que veamos en qué consiste la ley de distribución de Nernst. Y aquí le tenemos la relación de concentraciones de un soluto en dos fases inmiscibles es siempre constante. A una misma temperatura va a suceder esto. Si elegimos 1600, que es con la temperatura que se ha estado trabajando como temperatura de referencia, bueno, va a ser constante esa relación de concentraciones, es decir, cuánto queda en un líquido, cuánto queda en el otro. Los dos líquidos en cuestión son metal y escoria. La escoria tiene una función, el metal tiene otra. Estamos hablando, por supuesto, del estado líquido de la materia. Aquí estamos trabajando sobre la refinación
primaria que se le da al metal que se obtuvo en el alto horno, que es un metal que le llaman algunos autores metal primario, ya sea para la obtención de metales no ferrosos o en este caso que es obtención de metales ferrosos, sigue siendo un metal primario. ¿Por qué primario? Porque es un metal impuro, lleva determinados elementos como impurezas y la refinación consiste en bajar el contenido de esos elementos. Entonces, pues tenemos aquí un sistema que ya habíamos visto cuando se trató el comportamiento de fierro y oxígeno. En la parte superior tenemos la condición atmosférica del horno, las condiciones del interior del horno en forma gaseosa. Luego el otro líquido, uno de los líquidos, la escoria, que contiene ferro, y el metal que contiene en solución o que es principalmente fierro. Aquí no se pone entre paréntesis porque bueno, pues es sobre el metal que se está trabajando, y sí se pone o entre paréntesis o entre corchetes el soluto. En este caso estamos hablando de oxígeno. Así es que se va a aplicar la ley de distribución propuesta por Nernst para este sistema: fierro, óxido ferroso, oxígeno disuelto en metal. La constante de distribución entre las dos fases sería esta: K, oxígeno como subíndice, y está en función de la concentración de oxígeno en un metal respecto a la actividad del óxido ferroso que se forma al entrar en contacto fierro y oxígeno, oxidar al fierro y que éste pasa a formar parte de la escoria. No se queda disuelto como óxido ferroso en el metal. Tiene menor densidad que el metal y tiende a irse a la escoria. Sube por esa menor densidad y flota encima del metal como óxido ferroso. Entonces, esta es la expresión para la constante de equilibrio. Se sigue considerando un comportamiento henriano, siendo así, la actividad del oxígeno disuelto en un metal pues va a ser igual al porcentaje de oxígeno de saturación que hay en ese metal. Y como se está considerando que solamente hay fierro en una primera instancia en este líquido llamado escoria, pues su actividad es igual a la unidad. Con estas dos consideraciones, entonces la constante K subíndice oxígeno es igual al porcentaje de saturación de oxígeno disuelto en metal. Y esto puede, pues, referirse de esta manera: la constante es independiente de las condiciones del sistema si se encuentra a la misma temperatura. Recuerden que la propuesta de Nernst es esa. Así es que para un sistema real, como es el caso de escoria-metal, y a una misma temperatura de referencia, 1600, pues se tiene esta relación: actividad del oxígeno disuelto en metal sobre la actividad del óxido ferroso disuelto en escoria es igual al porcentaje de saturación de oxígeno disuelto en el metal. Por eso se pone como subíndice la abreviatura SAT para referirse a porcentaje de saturación. Si se despeja la actividad del óxido ferroso en la escoria, suponiendo que queremos saber eso, bueno, pues entonces vamos a encontrar lo siguiente: es la actividad del oxígeno disuelto en un metal dividido entre el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de saturación de oxígeno en el metal. Nuevamente, al considerar comportamiento henriano, pues esto se convierte en porcentaje de oxígeno y con relación al porcentaje de saturación. Y se tiene un ejemplo
donde se pide calcular la actividad del FeO en escoria 1600 y esa escoria se encuentra en contacto con el acero y este contiene 0.13% de oxígeno. Si recuerdan, desde el diagramita, la parte del diagrama fierro-oxígeno, se encontró que la cantidad de oxígeno de saturación a 1600 grados es 0.23. Entonces aquí se está diciendo cuánto hay, cuánto tiene el metal y cuál es el porcentaje de saturación. Entonces la actividad va a estar en función de estos dos valores. Se da esto medido y si este valor es el máximo a 1600.23, se hace la división y el resultado es 0.565 como coeficiente de actividad. Y recuerden, este coeficiente de actividad no tiene unidades. Se están manejando valores dados en porcentaje en peso. Porcentaje en peso medido, porcentaje en peso de saturación, pues se eliminan entre sí y queda casi la mitad, un poco más de la mitad de la unidad. Coeficiente de actividad de óxido ferroso en escoria. Por otra parte, se tiene esto, la energía libre de solución de oxígeno en fierro, expresada de esta manera. Es igual a menos 28.000 menos 0.69 veces la temperatura. T en grados Kelvin, ya sabemos, y estos unidades de calor, kilocalorías. Aquí tenemos al señor para la formación de vapor de agua. Profe, ¿podré retroceder la diapositiva anterior, por favor? Solo para terminar de apuntar algo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, este es el coeficiente de reparto propuesto por Nernst. La ley de distribución o coeficiente o ley de distribución o ley de reparto de un soluto en dos líquidos inmiscibles. Y siempre es constante. Por ahí hay una representación, voy a tratar de ponerla aquí, en donde se tiene en el eje vertical o eje llamado ordenada, en el eje horizontal o llamado sisa, se grafica y de acuerdo a eso se maneja en función de la temperatura esto. Aquí está el coeficiente de reparto que se escribe con una L mayúscula y acá temperatura. Si permanece constante para una misma temperatura, pues aquí se elige un valor. Podemos venir a leer cuál es el coeficiente de reparto de un soluto X. Hablamos de azufre, hablamos de fierro, hablamos, perdón, de fósforo, hablamos de oxígeno, hablamos de manganeso, que son elementos que pueden estar formando parte tanto del metal como elemento químico o, una vez que se oxida, como óxido formando parte de la escoria. Recuerden que la oxidación es un proceso de refinación químico en donde la intención es poner en contacto al metal que se quiere extraer del metal, ponerlo en contacto con oxígeno para formar un óxido que tiene una densidad menor que la del metal y permanece en una fase líquida llamada escoria.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. Bien. Dejo de compartir esto y me voy con otra presentación porque hemos estado platicando aquí justamente de esto. ¿Sí? ¿De qué? Pues de que ese fierro que se oxida va a dar a la escoria y permanece disuelto en la escoria con cierta actividad. Pero no solamente pasa eso con el fierro. De hecho, pues la intención o el propósito no es oxidar el fierro, sino oxidar al silicio, al fósforo, al manganeso. ¿Sí? Ya platicamos que el azufre se inhibe su oxidación por la temperatura. Por lo tanto, el azufre se busca eliminar en otro momento. Entonces, tomando en cuenta que va a haber otros óxidos, pues necesitamos estudiar justamente eso. ¿Qué tipo de óxidos son? ¿De dónde provienen? ¿Y cómo se van a comportar una vez que estén disueltos en la escoria? Así es que voy a compartir esta parte. ¿Sí? Metalurgia de las escorias. Aquí hay algunos diagramas ternarios. Las escorias, podemos decir que es un sistema multicomponente, va a contener sílice, óxido ferroso, va a contener óxido de calcio y también puede contener cierto porcentaje de aluminio. Entonces ya estamos hablando no de 3, sino de 4 componentes. ¿Sí? Y en ocasiones, pues además se agrega o puede haber óxido de magnesio, y si se hace reaccionar en condiciones convenientes, es decir, un medio reductor, alta temperatura y una escoria rica en óxido de calcio, se hace reaccionar al azufre con el óxido de calcio, pues también va a contener sulfuro de calcio, esa escoria. Entonces ya estamos hablando de muchos compuestos químicos que se alojan en esa masa en estado líquido. Cuando la escoria solidifica se ve con esta apariencia, algunas partes o algunas partículas muy porosas, otras partículas no tanto, un cierto color, cierto brillo o lustre, ¿sí? Pero inclusive podría alguien pensar, pues es un mineral de algún tipo. Sí, la composición química de estos óxidos hace que parezca que es un mineral. Y vean aquí, hubo cierto acomodamiento por capas. Quiere decir o significa, por una parte, si no está porosa como esta piedra, pues que no había gases aquí tratando de salir. Y por otra parte, pues que su enfriamiento fue un poquito más lento para darle oportunidad de acomodarse a las diferentes capas. Pero el estudio que vamos a hacer de la escoria no es en estado sólido, sino en estado líquido, porque tiene en metalurgia una importancia grande la escoria. Entonces podemos leer que son soluciones formadas por compuestos simples o compuestos complejos, en forma de óxidos que provienen de la ganga de los minerales y fundentes. El caso de la escoria que se forma en el alto horno, pues es un caso muy característico de esta declaración. Los óxidos que contienen las impurezas de la carga metálica, más los óxidos de los fundentes que se agregan, piedra caliza, pueden llegar a formar parte de la escoria. Si la carga contiene sulfuros de fierro o de manganeso, pueden ir a formar parte de la escoria, o las cenizas de combustibles sólidos como los del coque. Además, puede ser que se agreguen algunos
compuestos químicos. Aquí habla de, en algunos casos, hay haluros que se agregan como fluidificadores o fluidificantes, es decir, para darle a la escoria características de fluidez para que pueda fácilmente extraerse, como se aprecia en esta fotografía. Un ejemplo de esos haluros se llama fluorita. Es un mineral que contiene principalmente difluoruro de calcio y tiene ese efecto de bajar la viscosidad de la escoria y hacerla más fluida. Por otra parte, en el segundo párrafo podemos leer algo importante. La escoria cubre y protege al metal de la atmósfera del horno. Si la atmósfera del horno es una atmósfera oxidante, pues va a proteger de eso, por una parte. Por otra, la atmósfera del horno es rica en aire, pues va a evitar que haya penetración de nitrógeno del aire al metal. Y por otra parte, también se evita que haya grandes pérdidas de calor, porque la escoria tiene una baja conductividad térmica. Entonces, por eso es importante. Amén de que químicamente hablando, pues también va a tener sus funciones. Entonces, para que se consiga que la escoria ayude al metalurgista, de acuerdo a algunas de las características con respecto a funciones o el papel que juega la escoria, es conveniente que tenga estas propiedades: baja temperatura de fusión, baja viscosidad, baja tensión superficial y alta movilidad o difusividad. ¿Qué significa? Pues que pueda moverse fácilmente para que al contacto con el metal pueda atrapar y retener aquellos elementos que se consideran impurezas. Nuevamente volvemos al caso del azufre y al caso del fósforo. Por otra parte, las propiedades químicas, la escoria puede ser básica o puede ser ácida. Puede ser oxidante o puede ser reductora. Aquí no está más que dice poder oxidante. Bien, ese poder oxidante se va a conseguir cuando la cantidad de óxido ferroso en la escoria, por ejemplo, es significativa, y entonces va a favorecer la formación de pentóxido de fósforo. Y debe tener algunas propiedades termodinámicas convenientes. Por ejemplo, debe tener una temperatura adecuada y la actividad de algunos compuestos químicos, en algunos casos como el óxido ferroso, debe ser relativamente alta para ayudar a que baje la concentración de fósforo. La del fierro, la del óxido ferroso, debe ser alta la actividad para ayudar a bajar contenido de fósforo. Y por el contrario, la actividad del fósforo en forma de pentóxido debe ser baja para que no regrese a disolverse al metal, que permanezca como un compuesto estable en la escoria. ¿De qué van a depender estas características o propiedades? Pues por una parte de la composición química y por otra parte de la estructura. Para eso, si estamos hablando de que la escoria está formada principalmente por óxidos, tenemos que identificar los diferentes óxidos que se van a ir a la escoria. ¿Soy yo o ya no escucho al profe? Sí, yo tampoco ya no lo escucho. Se escucha.
Hola, hola jóvenes, ya estoy de regreso, perdón, ya saben que me hace jugarretas mi equipo si no me pongo las pilas, jeje, perdón. Son 8:29, está programado para que terminemos a las 8:30 más o menos, con cierto colchón de seguridad. A las 8:45 va a aparecer el examen para aquellos que hacen falta. Así es que, nada más, antes de retirarnos, voy a seguir compartiendo la parte en la que estábamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Me quedé picado. Porque vamos a entrar justamente a esta parte. Estábamos aquí. Vean. Les comentaba un poquito antes del apagón que hay diferentes tipos de óxidos y que la escoria está formada principalmente por óxidos. Bueno, entonces hay que identificar esos óxidos. Un óxido básico resulta de combinar un elemento metálico con el oxígeno. Entonces, metal más oxígeno va a dar un óxido básico. Podemos decir entonces, el óxido ferroso es un óxido básico. ¿Sí? Fierro más oxígeno da feo, óxido ferroso es un óxido básico. Ahí está trabajando el fierro con valencia más 2. ¿Sí? La proporción atómica es 1:1. Entonces, la valencia es del fierro es más 2. Recuerden, el oxígeno tiene solamente una valencia, menos 2. Así es que el fierro maneja valencia más 2, valencia más 3. En el caso del óxido ferroso, valencia más 2. Bien, por otra parte, un óxido ácido es un compuesto que resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Un no metal, fósforo, combina con oxígeno, forma un óxido ácido. Un metaloide, silicio, no es propiamente un metal. A veces, en determinadas circunstancias, adquiere o se comporta como si fuera un metal, pero realmente no lo es. Silicio combina con oxígeno, forma un óxido ácido. ¿Sí? Y pues aquí ya para explicar cómo es la unión entre un elemento metálico y el oxígeno y un elemento no metálico y el oxígeno, pues este esquemita quiere representar la ley de Coulomb entre dos cargas que están cercanas y cómo es la fuerza de atracción entre esas dos cargas. Pero esto lo voy a dejar pendiente. ¿Sí? Veamos aquí la expresión de la ley de Coulomb. Hay una constante de proporcionalidad multiplicada por este factor. El factor es un cociente. En el numerador está la multiplicación de dos cargas diferentes. Aquí tengo Z más, 2 menos. Entonces, Z más sería para Q1, 2 menos para Q2, dividido entre la distancia de centro a centro de las cargas. D es igual al radio catiónico más el radio aniónico. Y aquí está. Q1 sería igual a 2Z, a ZE, y Q2 a 2E. Pero ahí le paro de momento para no echar mosca con lo del examen. 8:45, y quienes están pendientes son Álvarez González, Campuzano Jesús, Marina Celaya, Juan Cortés, Jorge Nefi, Marín Peredo, Pintor González, Ponce de León, Luis Montiel, Torres Rizo y Denise Torres. Profe. ¿Y Jorge Tapia, profe? Profe, disculpe. Ah, perdón, no te mencioné, perdón. Sí, también, Jorge Tapia, aquí te tengo. Sí, no te preocupes, estás incluido. Profe, profesor. No te mencioné nada más
por omisión me brinqué de Ruiz Montiel a Torres Rizo, pero aquí estás enseguida en mi listita. Sí. Sí, Jorge. No os preocupéis. No, si ya me puso así, ya no hay problema, profe. Sería bueno, ¿verdad? Muy bien. Disculpe, profe, a Hernández Ortiz también lo tiene ahí en la lista. ¿A quién? Hernández Ortiz. No. Ah, es que yo también andaba ahí en el Pone Oriental. Hernández Ortiz. Sí, Nombre de pila. Brian Oliver. Brian Oliver. Ah, creo que sí estás. Ah, sí, ok, muchas gracias. Ujú. Ahorita checo. Muy bien, me despido para no echarles mosca. Son 8:35, faltan 10 minutos para que pues vayan a tomar agua, se estiren un poquito y estén al pendiente a las 8:45. Ahora sí ya chequé. Yo ya había hecho mi examen, ¿Quién eres tú? Win Cortés. ¿Ya lo habías hecho? Pues no apareces. Es que se abrió antes y ya no supe si se envió o no. Ah, déjame revisar. Si ya lo hiciste, pues no lo hagas. Sí, Ok, de acuerdo. Gracias. de acuerdo, sale. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos Sale, vemos, hasta profe. mañana.